Muy buenos días, este es el segundo ejercicio del examen de estadística que había que hacerse en Excel. Mi nombre es Carlos Luis Arras Hernández y esta es mi evaluación. Aquí tenemos la lista de los datos originales, que son las medidas de hierro en milímetros, ¿ok? Entonces, y incluye también estos de aquí. Primero tenemos que ver cómo vamos a crear el cuadro de frecuencias. Entonces tenemos el número de datos, que es 100, el dato mínimo, que es 3.3, el dato máximo, que es 3.68, y el número de intervalos. Esto se hace con esta fórmula logarítmica: 1 más 3,322 por el logaritmo base 10 de 100, que en este caso 100 es el total de los datos, ¿no? Esto nos da 7.64, y la ecuación nos dice que tenemos que usar el número impar más cercano, que vendría siendo 7, porque el otro número es 9 y está más lejos. Entonces lo redondeamos a 7. La amplitud del intervalo, esto se hace con esta ecuación de Excel, ¿verdad? Que es el máximo menos el mínimo entre 7. Esta amplitud da 0.054286. Eso nos organiza los intervalos con de 0,3 a 3.3 a 3.34, 3.40, 3 por 46, 3.51, 3.56, 3.60 y 3.68. Estos son los intervalos con los que estamos trabajando. Para la frecuencia, esto es una fórmula de Excel también que calcula frecuencia, y de hecho aquí se puede ver, ¿no? Tenemos cada intervalo, esto es una sola ecuación, se selecciona todas estas filas, ¿verdad? Y ponemos frecuencia, abrimos paréntesis, A1 a J10, que son estos datos seleccionados de acá, y los grupos son del A20 a la A26, que son aquí los intervalos, y nos arroja la frecuencia. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es la proporción del total, que tenemos 0.05, 0.05, 0.32, 0.33, 0.2, 0.03 y 0.02. Como el número total de datos es 100, es bastante sencillo sacar las frecuencias, ¿no? Y si sumásemos todo esto, daría 1. Luego tenemos aquí la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces eso es, las ecuaciones empieza con 5, pero después baja y se convierte en el anterior más la frecuencia de su fila, ¿no? Entonces tenemos aquí, y es el anterior más la frecuencia de su fila. Y aquí podemos darnos cuenta de que sigue el mismo patrón y que al total da 100. Y aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es el porcentaje. Tenemos 5%, 32%, 33%, 20%, 30% y 2%. Esa es la fórmula, es su frecuencia relativa por 100. Aquí se puede ver la fórmula. Como el número total es 100, es exactamente su frecuencia con porcentaje: 5%, 5%, 32%, 33%, etc. Luego tenemos las preguntas específicas del cuestionario. El límite inferior de la sexta clase es 3.595. La fórmula es 3.58 más 3.61, porque el inicio es 3.60, entonces uno abajo y uno arriba entre 2. Y eso nos da como resultado 3.595. El límite superior de la cuarta clase es 3.5 y 3.53 entre 2. Siguiendo el mismo método, da 3.515. El punto medio de la séptima clase es el punto mínimo, que es 3.63, y el punto máximo, que es 3.68, entre 2. Esto da un punto medio de 3.665. El porcentaje de bloques que son menores a 3.53 es simplemente una sumatoria de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta clase, y todos los que son en la frecuencia 3.52, que son 10. Esto sumado da un agregado de 85.
Los bloques entre 3.56 y 3.68 son estos de acá. Entonces la sumatoria de la séptima, la sexta y la quinta clase. Y tenemos que un momento. Y tenemos que es el 25%. Perdón, aquí me extravié. Y bueno, tenemos los bloques que son mayores a 3.33 y menores a 3.49. Y esos son la frecuencia de 3.49 da 61%. Y 2 que son los que son menores a 3.49. Tenemos esta sumatoria que nos da el 59%. Esta ha sido la primera parte. La siguiente va a ser los gráficos. Hola, muy buenas. Para esta segunda parte vamos a mostrar cómo hacer el histograma de frecuencia. Es bastante sencillo. Vamos a borrar esto para hacerlo desde cero, ¿no? Damos aquí, nos vamos acá a insertar gráficos. Elegimos un gráfico de barras y aquí está esto en blanco, ¿no? Entonces vamos a seleccionar datos y aquí damos al botón que dice agregar. Aquí vamos a colocar histograma de frecuencia y le damos a valores en serie, le damos acá, ¿verdad? Seleccionamos las frecuencias y lo cargamos aquí con este botoncito. Aquí ya vemos que el gráfico ya cambió, ¿ok? Entonces aceptamos y ahora le damos aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, le damos editar y aquí vamos a seleccionar los intervalos, que son estos que están aquí. Le damos a aceptar, le damos a aceptar y aquí ya tenemos el histograma de frecuencia con los intervalos y su porcentaje. Ahora vamos a hacer también el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es incluso más fácil que este. Le damos cambiar tipo de gráfico, nos vamos a líneas, le damos acá a este que es línea con marcadores, le damos a aceptar y tenemos un polígono de frecuencia. Ahora, para hacer un histograma de frecuencia relativa, es tan simple como repetir el mismo proceso. Vamos a salir de aquí. Tenemos otra vez el gráfico en blanco, ¿verdad? Vamos a seleccionar datos. Le damos a agregar datos. Vamos a darle que es un histograma de frecuencia relativa. Histograma frecuencia relativa. Y seleccionamos los datos, ¿verdad? Y nos vamos a la frecuencia relativa. Y subimos los datos, aceptamos y para las etiquetas ponemos otra vez los intervalos. Aceptar. Y aceptamos y aquí está, un histograma de frecuencia relativa. Que es 0.05 a 0.35 y tenemos todos los intervalos. Ahora, para un histograma de frecuencia acumulada es exactamente el mismo procedimiento. Insertamos gráfico, seleccionamos datos, en datos agregar ponemos histograma de frecuencia acumulada. Le damos a aceptar, agregamos los datos, aquí cancelamos, lo modificamos, perdón, me equivoqué aquí. Seleccionamos los datos, nos vamos a frecuencias acumuladas, subimos otra vez, aceptar, editamos las etiquetas de las columnas, seleccionamos los intervalos
Aceptar, aceptar y tanta. Histograma de frecuencia acumulada. Y se me acaba de ir la luz. Bueno, eso sería todo. Cuando me vuelva la electricidad, hacemos lo demás.